from Madrid and last played for Real Madrid. Hugo González es nuevo jugador de los Boston Celtics, ha sido elegido con el pick número 28. Gerard Solé, cuéntanos un poquito cómo juega, cómo encaja y qué esperar de Hugo González en su desembarco en la NBA. Bueno, yo creo que le tenemos mucho cariño todos a Hugo González porque es uno de los grandes talentos que tenemos en nuestro baloncesto. Bueno, veremos en qué se traduce esta elección. Si Hugo González va a dar el salto ya a la NBA y va a formar parte de la plantilla activa de los Boston Celtics en una temporada en la que yo creo que puede tener también minutos, o si va a decidir continuar con su trayectoria en el baloncesto europeo. Las franquicias NBA llevan mucho tiempo embobadas con Hugo González, con ese motor atlético físico que demuestra, con ese punto de talento natural que ha tenido siempre. Creo que es muy difícil hacerse un hueco en una plantilla como la del Real Madrid, y durante buena parte de la temporada lo ha conseguido con minutos de gran calidad. Y tenemos un nuevo español en la primera ronda del draft, que creo que también es una extraordinaria noticia. Así que bueno, pues a seguir todos un poquito más a los Celtics, que creo que también Hugo lo va a merecer. Bueno, y ahora te pregunto a ti, Alejandro, un poco ya, reacción un poco en caliente después de lo que estamos hablando. Un jugador que va a ser, va a ser el segundo jugador español en jugar en los Boston Celtics después de Juancho Hernán Gómez, y que tiene la opción de ser un Grafton Stars o bien de desembarcar ya la próxima temporada en los Boston Celtics. Te pregunto cómo encajaría en la situación salarial y la situación deportiva ahora mismo con una temporada tan complicada para el conjunto verde. Realmente, desde Boston, todas las estimaciones que se han hecho es usando la primera ronda, y cuando quiero decir usando es utilizando al jugador y teniéndolo en plantilla desde el primer año. He buscado el salario para el pick 28 del draft, que es Hugo González. Son 2.7 millones el primer año, 2.9 millones el segundo año, y luego team options por 3 y 5.5 en el tercer y en el cuarto año respectivamente. Estamos hablando de más de 14 millones de dólares no garantizados, pero en el primer contrato. Creo que Hugo además viene a cubrir una posición, la de exterior, pero no base generador, por decirlo así, que igual Boston necesitará un poco más, sobre todo por las piezas que han llegado y porque recordemos que se ha lesionado Jason Tatum y el año que viene te van a faltar cuerpos. Jaylen Brown podría moverse al 4, cosas así, Boston jugar más pequeño, pero la realidad es que Boston contaba con utilizar este pick en un jugador. Entonces la sensación es que igual sí que Hugo debería dar el salto, o puede que dé el salto a la NBA el año que viene, teniendo en cuenta que estos Celtics están buscando ahorrar salarios y el salario de Hugo va a ser bastante bajo para lo que tiene Boston a día de hoy. Va a ser bastante bajo. Dale, Gerard, dale tú. No, iba a hacerle la pregunta a Alejandro, si cree que puede utilizar Boston la Summer League para evaluar un poco cuál es la realidad con Hugo González, si puede contar con él o no la próxima temporada. A ver, idealmente les gustaría, pero seguro que si Hugo acaba jugando el Eurobasket, que no lo sé, prefieren analizarlo en una competición continental donde juega contra profesionales que en una competición donde va a jugar con jugadores de la G-League. La realidad es esa, ha pasado varias veces, igual las dos, y enlazar una con la otra, teniendo en cuenta que el Eurobasket es en septiembre, es en finales de agosto, septiembre o algo así. Pero también necesita vacaciones, Hugo, en ese aspecto. Entonces es hablar con Brad Stevens, ver lo mejor que puede ser para el jugador, y luego, sobre todo, pues intentar entender si puede encajar o no. 100% creo que Hugo González tiene potencial para jugar en la NBA, no tengo ninguna duda de eso. No tengo ninguna duda de que seguramente sea mejor que Jordan Walsh, lo decías tú hace un segundo. Entonces, en ese aspecto, bueno, va a ser la primera vez que Boston tenga un jugador español que, digamos, va a tener opciones de hacerse hueco. Juancho jugó 18 partidos. Y va a ser muy interesante. Va a ser muy interesante cómo se va a seguir los Celtics el año que viene desde España. Yo estaba pensando... Perdón, Gerard, pero que me parece bastante interesante también el punto de qué es lo que ha podido ver Boston Celtics en un jugador como Hugo González, que a día de hoy no tiene un tiro muy peligroso. Sí, estaba pensando eso. Te lo pregunto ahí, Gerard, pero sí que tiene algo muy importante en estos Boston Celtics, como puede ser la defensa. Y estamos hablando de uno de los mejores prototipos físicos desde el punto de vista europeo que han salido en este draft. Sí, sí. Sí, incluso ya este año creo que en algunos partidos ha sido el mejor defensor del Real Madrid, y tenía jugadores al lado como Alberto Valde, por ejemplo, que precisamente destacan por ello. Yo creo que Hugo González es un jugador que puede tener impacto a ambos lados de la pista. Un poco la duda que teníamos todos y que seguimos teniendo
es en qué punto de esa evolución está Hugo González. Si realmente está ya para poder ayudar en una franquicia NBA o necesita un poquito más de tiempo. Estaba mirando que la Summer League empieza el 10 de julio. 10 Sí, de julio ya, del... empieza ya. Sí, sí, por eso digo, Hugo González determinaba la temporada hoy. A mí me Claro, es cuesta, que ahora no mismo sé. probablemente esté siguiendo esto mientras está de fiesta, que me parece magnífico por la celebración que ha tenido el Real Madrid después de proclamarse campeones de esta Liga Andesa Estará, 2024-2025. ¿Tú crees que estará estará, toda la plantilla viéndolo? Yo creo que pueden estar viendo, pero ya para yo creo que centrarme un están poco viendo en... gigantes. Sí, bueno, por centrar en un análisis un poco más, más serio, creo que puede ser un momento muy importante para terminar de desarrollar a un perfil que, insisto, tiene tan buena pinta y como decías tú, Gerard, ha habido momentos a lo largo de esta temporada donde Hugo González ha sido el gran nombre. Recuerdo sobre todo esos 3-4 últimos partidos contra Covirán Granada, contra Casa de Monzaragoza, donde deja muy buenas sensaciones, no solamente en defensa, sino especialmente en ataque. Sí, a mí me parece que es un jugador que puede tener mucho impacto a ambos lados de la pista. Creo que en la NBA desde hace ya mucho tiempo le siguen eh, atentamente esos pasos. Como decía anteriormente, hay un motor físico, me parece muy notable para un Sí. jugador europeo, sin unos genes privilegiados para esto, vamos a llamarlo así. Bueno, sus Eh, dos, y, sus padre y su madre fueron jugadores de baloncesto. Sí, sí, Excelentes. pero no es Noah Sengue, no es Wembanyama, no me refiero, Sí. los genes del jugador español no destacan precisamente por esa exuberancia atlética. Yo creo que al final es un jugador que puede tener impacto notable en NBA. Mi pregunta es ¿cuándo? Ujú. Y ya para cerrar un poco este apartado, hasta que aparezca ya el número 29 que está saliendo por parte de los Phoenix Suns, si no me equivoco. Charlotte, ¿no? Sí, Charlotte, pero ahora será en poder Sí. de Charlotte, que eligen a Liam McNeely. Hugo, Alejandro, va a tener que ganarse su puesto. ¿Quién puede ser su competencia dentro de estos Boston Celtics? Sobre todo teniendo en cuenta la baja de Jason Tatum y los múltiples cambios que se están produciendo. Pues a día de hoy, digamos que va a jugar de 2-3, ¿no? En la NBA me parece complicado todavía verlo de 4. Tiene que compartir minutos con Jalen, que va a jugar más de 49 minutos por partido. Y luego con Sam Hauser, se sigue en plantilla. Con George Niang, se sigue en plantilla. Con Anthony Simmons en la posición de 2, se sigue en plantilla. Y ahí ya entran los jugadores jóvenes, ahí ya entran los Jordan Walls, ahí ya entran los Baylor Sherman que comentábamos antes. Me estoy olvidando de alguien de la plantilla de los Celtics y me voy a dar mucha rabia, Davison ya no pero está, ¿no? ¿cómo? Davison. Tiene una team Termina option, contrato. tiene una team option Boston, pero yo creo que lo va a utilizar para liberar salarios o para traspasar. Torrey Craig es agente libre también. Es que realmente la plantilla de Boston, o sea, Jalen y luego son todos muchos exteriores o interiores. Peyton Pritchard, Derrick White, Nemi Asqueta, Xavier Tillman, o sea, un poco los jugadores que comentaba. Entonces, no es que la competencia sean LeBron, Kevin Durant y otra superestrella. Realmente puede llegar a 3 minutos si lo hace bien y sobre todo si defiende bien. Me parece bastante interesante y Gerard, te doy ya paso para cerrar un poco el bloque de análisis de Hugo González, porque tenemos que seguir analizando los últimos picks que nos quedan aquí en directo, pero tus últimas sensaciones de este momento tan histórico que es encontrar a un hombre como es Hugo González en una franquicia como tanto recorrido como son los Boston Celtics. Bueno, es bonito, ¿no? Yo creo que es muy bonito ver a uno de los nuestros en una franquicia tan histórica como es Boston. Nos gustará verle de verde, como nos gustó en su día también ver a Juancho. Y yo encajo bastante en el pensamiento que decía Alejandro. Aquí dependerá, evidentemente, de su evolución, pero creo que ya los Celtics han visto cosas en él que quizás no Ujú. están viendo en otros jugadores que sí están formando parte de la plantilla. Entonces, bueno, a la espera un poco de cuál va a ser la realidad, si Hugo va a decidir ya ir a la NBA, si lo van a acordar ya con los Celtics de ir a la NBA o si va a esperar pues un año más para seguir jugándose en Europa, que es algo que sigo sin descartar. Déjame, Sergio, tirar un par de datos si quieres. Es el Ujú. 24º jugador drafteado español. Sí. El último fue el año pasado, Juan Núñez. Em, es el 13º que sale elegido en la primera ronda. El último fue Santi Aldama, Santi Aldama. con el 30, exactamente.
Y es el primero elegido por Boston, que no suele apostar por jugadores internacionales y darles la oportunidad. Sí que es verdad, Jan Madar, Joan Begarán, no han tenido la oportunidad en los Celtics. Y entonces es una apuesta interesante. Entonces veremos, pero no va a ser muy complicado que se convierta en el jugador español con más partidos en la historia de los Celtics.